clase, mi nombre es Sergio Sanabria Bonilla, estudiante de Administración en Salud. A continuación les voy a hacer una presentación acerca de los signos vitales. Les presento al señor Armando Ariza, con edad de 56 años, y es nuestro paciente al cual le vamos a hacer la toma de los signos vitales. Iniciamos con la medición de la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es el número de pulsaciones transcurridos en un minuto. Se mide en latidos por minuto. Para una persona adulta, como el caso del señor Armando Ariza, las pulsaciones transcurridos un minuto de tiempo deben estar entre 60 a 80 pulsaciones. Para hacer la medición de la frecuencia cardíaca, en esa oportunidad vamos a utilizar un reloj inteligente. ¿Cómo va a ser el procedimiento? Simplemente lo colocamos en alguna de las muñecas de la mano del paciente, oprimimos y esperamos un minuto a que él haga esa medición. Y a lo último nos va a arrojar el resultado, que debe estar entre 60 a 80 pulsaciones transcurrido ese minuto de tiempo. Frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria es el número de ciclos completos respiratorios, es decir, cuando inspiramos o tomamos el aire y cuando exhalamos o expulsamos el aire durante un minuto. Se mide en respiraciones por minuto y en una persona adulta el número de respiraciones por minuto oscila entre las 12 a 20 respiraciones en un minuto. Como mencionaba anteriormente, para medir la frecuencia respiratoria se requiere hacerlo durante un minuto. De este ejercicio debemos obtener un resultado entre 12 como mínimo y un máximo de 20 respiraciones en un minuto. A continuación, el paciente Armando Ariza, vamos a realizar el ejercicio y al último pues les vamos a contar cuál fue el resultado. Ya. 32. Don Armando, ¿cuántas respiraciones tuvo por minuto? 32. 32. Listo. Ahorita vamos a comparar con los estándares para mirar si está dentro del límite normal. Temperatura. La temperatura es el resultado calórico de los procesos metabólicos en nuestro organismo. La temperatura se mide en grados centígrados. Para poder medir la temperatura podemos hacerlo de varias maneras. Por ejemplo, tenemos de manera oral, de manera timpánica, de manera axial, de manera anal. En esa oportunidad lo vamos a hacer con un termómetro digital. La temperatura normal para una persona adulta es de 36.5 grados centígrados. Para la medición de la temperatura del paciente Armando Ariza lo vamos a realizar con un termómetro digital. En este caso lo vamos a encender y lo vamos a proceder a colocar en su axila y esperamos un minuto y él nos avisa del momento en que ya esté tomada la temperatura. Armando, por favor. Como podemos observar, el paciente Armando Ariza tiene una temperatura en el rango normal, 36.5. La cantidad de oxígeno que hay en su sangre al paciente Armando Ariza lo vamos a hacer con un oxímetro. Los valores de referencia para esta medición están entre el 95 y 100 unidades para medir. Esto significa que hay un 95 a un 100% de oxígeno en la sangre del paciente Armando Ariza y eso indica que está dentro de los límites normales. Para hacer la medición del nivel de oxígeno que tiene en 0,0 y lo vamos a colocar en su índice izquierdo en esa oportunidad. Y nos arroja que está dentro de los límites normales. Presión arterial. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos sanguíneos. La presión arterial se mide en milímetros de mercurio. Para una persona adulta
la presión arterial debe oscilar entre una medida de 120 sistólica sobre 80 diastólica o menos. Una presión arterial de 120 sistólica hacia arriba se puede decir que es una presión arterial alta. Para la toma de la presión arterial, pues en esta oportunidad lo vamos a hacer con un tensiómetro manual, aunque hay también tensiómetros electrónicos o digitales. Está conformado por un baumómetro, que es el que ustedes pueden apreciar, y por un fonendo. Para que la toma de la presión arterial sea efectiva, el paciente debe estar en reposo, preferiblemente de entre 5 a 20 minutos, no haber realizado alguna actividad física, no haber bebido alguna bebida energizante, ya sea café o alguna otra bebida estimulante. El paciente debe estar en una postura derecha, los brazos descansados y los pies separados. A continuación vamos a proceder a realizar la toma de la presión arterial del paciente Armando Ariza. Entonces vamos a colocar el baumómetro, en este caso, se coloca en dirección al corazón, 2 centímetros de la comisura del brazo. Entonces lo vamos a colocar. Debe quedar, en este caso, este baumómetro está adecuado para don Armando porque le encaja perfectamente en su brazo. Vamos a colocar el fonendo en la arteria branquial, que es esta. Vamos a colocar. El brazo debe estar completamente estiradito, derecho, don Armando. Y vamos a realizar la medida. Vamos a empezar a ejercer presión. Vamos a empezar a ajustarlo para que él empiece a tomar esta medida. Y empezamos a soltar suavemente. En este caso, la medición para el paciente Armando Ariza estuvo en una presión sistólica de 120 sobre una presión diastólica de 80. Entonces, para esta medición se considera que estuvo dentro de los parámetros normales.